Capítulo 2. Acta Constitutiva de la República de Guatemala de 1851. Acta Constitutiva de la República de Guatemala fue decretada por la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 1851 durante el gobierno de Rafael Carrera. Esta tuvo vigencia durante 20 años. Fue reformada por única vez en 1855 con el fin de garantizar la presidencia vitalicia de Rafael Carrera. Esta estructuraba el poder público de la siguiente manera: un presidente electo cada 4 años por una asamblea compuesta por la Cámara de Representantes, el Arzobispado Metropolitano, los individuos de la Corte de Justicia y los vocales del Consejo del Estado. Consejo de Estado, conformado por secretarios de despacho y 8 consejeros nombrados por la Cámara de Representantes y los que estimara el presidente. Cámara de Representantes, conformada por 55 diputados. Administración de Justicia, estaba compuesta por tribunales y jueces de la República. Ley reglamentaria adicional a la del 5 de diciembre de 1839, decreto número 81. Ley reglamentaria adicional a la del 5 de diciembre de 1839, decreto 81, dada el 10 de enero de 1852 por la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala durante el gobierno de Rafael Carrera. Establece que el proyecto de la Ley Constitutiva del Poder Judicial será examinado de nuevo por la Corte Suprema de Justicia. Nadie podrá ser detenido sino en virtud de orden escrita por la autoridad competente. Toda pena tendrá efectos solamente sobre aquel que se hizo acreedor a ella. Acta en que se reforman algunos artículos de la Ley Constitutiva de la República. Acta en que se reformaron algunos de los artículos de la Ley Constitutiva de la República, dada el 4 de abril de 1855. Establecía que el presidente de la República tiene las prerrogativas siguientes: crear distinciones honoríficas para premiar el mérito y la virtud, iniciar por sí solo las leyes, nombrar consejeros de Estado, suspender o diferir las sesiones de la Cámara, nombrar e instituir a los jueces y magistrados, quienes permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras dure su buen desempeño. Ley Constitutiva de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879. Ley Constitutiva de la República de Guatemala de 1879. Fue promulgada el 11 de diciembre de 1879 por la Asamblea Nacional Constituyente y los representantes del pueblo soberano del Estado de Guatemala. Entró en vigencia el 1 de marzo de 1880 durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. El poder público estaba estructurado de la siguiente manera: Poder Ejecutivo, que tenía para su apoyo un Consejo de Estado. Poder Legislativo. El Poder Legislativo reside en la Asamblea Nacional, que es unicameral. Poder Judicial se ejerce por los jueces y tribunales de la República. A ellos corresponde la potestad exclusiva de conocer los casos civiles y criminales. Novedades. Tuvo como marca la denominada Revolución o Reforma Liberal de 1879. La educación primaria era obligatoria, por lo que era laica y gratuita. Todas las personas pueden disponer de sus bienes, en tanto no contravenga la ley. Se da la libre emisión del pensamiento. Reformas a la Ley Constitutiva de la República de Guatemala decretadas el 20 de octubre de 1885. Reformas a la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, decretada el 20 de octubre de 1885. Entró en vigencia el 23 de octubre de 1885, asignada por el presidente de la Asamblea y los diputados de los departamentos. Reformó 12 artículos y 1 transitorio. Reforma a la Constitución de la República de Guatemala, decretada el 5 de noviembre de 1887. Reforma a la Constitución de la República de Guatemala de 1887, decretada el 5 de noviembre de 1887. Reformó 13 artículos, quedando sin ningún efecto las reformas a la Constitución de 1885. Reforma a la Constitución de la República de Guatemala, decretada el 30 de agosto de 1897. Reforma a la Constitución de Guatemala, decretada el 30 de agosto de 1897. Entró en vigencia el 30 de agosto de 1897, durante el gobierno de José María Reina Barrios. Esta reforma constituía el decreto número 4. El artículo 1 de este decreto reformaba el artículo 2 de la Constitución. El artículo 2 de este decreto reformaba el artículo 42 de la Constitución. El artículo 3 de este decreto reformaba el inciso 1 del artículo 63 de esta Constitución. Del artículo 4 al artículo 7 reformaban las disposiciones transitorias.
Reforma a la Constitución de la República de Guatemala decretada el 2 de julio de 1903. Reforma a la Constitución de la República de Guatemala de 1903. Fue decretada el 12 de julio de 1903 durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Esta reforma constituye el decreto número 2. ¿Qué reformó? Reformó el artículo 66, el cual quedó así: el periodo de la presidencia durará 6 años. Reforma a la Constitución de la República de Guatemala decretada el 11 de marzo de 1921. Reforma a la Constitución de la República de Guatemala de 1921, decretada el 11 de marzo de 1921, durante el gobierno de Carlos Herrera. Esta reforma constituye el decreto número 7. Decretó 25 artículos y reformó 24. Las disposiciones transitorias de este decreto establecían la vigencia de los artículos antes mencionados. Constitución Política de Centroamérica decretada el 9 de septiembre de 1921. Constitución Política de Centroamérica de 1921 fue el producto de un intento por establecer la Federación Centroamericana. Fue decretada el 9 de septiembre de 1921. Entraría en vigencia el 1 de octubre de 1921, pero no estuvo vigente. La autoridad que la asignó fue la Asamblea Nacional Constituyente, de los representantes del pueblo de los estados de Guatemala, Honduras y El Salvador. Novedades: el gobierno de la Federación Centroamericana sería republicano, popular, representativo y responsable. En esta constitución se abolió la pena de muerte y reconoce el derecho de voto a las mujeres que sepan leer y escribir. Reforma a la Constitución de la República de Guatemala decretada el 20 de diciembre de 1927. Reforma a la Constitución de la República de Guatemala de 1927. Fue decretada el 20 de diciembre de 1927 por la Asamblea Nacional Constituyente durante el gobierno del general Lázaro Chacón. Entró en vigencia el 1 de enero de 1928. Constituye el decreto número 5. Establece que el periodo de presidencia será de 6 años improrrogables y el que haya ejercido la presidencia por elección popular no podrá ser reelecto sino después de 12 años. Continuará.